Bueno, en esta ocasión, en el Taco Financiero, estamos muy contentos de poder platicar con una persona que conocimos hace un par de meses en Houston y que se dedica a la compra-venta de negocios. Y nos llamó mucho la atención porque en la comunidad latina hace mucha falta hablar sobre este tema. Entonces, queremos platicar con nuestro amigo Roger. Él trabaja para una compañía de Mergers and Acquisitions, es decir, de compras, fusiones, adquisiciones, y nos va a platicar un poquito más sobre todo cómo funciona este proceso, sobre también su experiencia, sobre también por qué esto es importante hablar para los negocios hispanos que nos estén escuchando en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos. Entonces estamos muy contentos de tener con nosotros a Roger Aguilar de Vikings M&A. Enrique, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu audiencia. Encantado de estar aquí, es para mí un honor tener la oportunidad de hablar sobre estos temas. Como tú comentas, yo estoy con Viking, Mergers and Acquisitions, que es una firma que tiene su origen en Carolina del Norte, hace aproximadamente 20 años, y tenemos oficinas de representación en varios de los estados de la Unión Americana, principalmente centrados en lo que es la costa este y la parte central de los Estados Unidos, incluyendo Texas y el Midwest. Muchísimas gracias, Roger. Queremos empezar preguntándote que nos cuentes algo en lo que te guste gastar tu dinero, porque este podcast es sobre finanzas personales y queremos también quitar este mito de que gastar dinero es malo. Creo que también creemos en este podcast que el dinero hay que disfrutarlo también. Entonces, cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero. Sí, claro, por supuesto. Mira, para mí algo en lo que me gusta gastar el dinero es, por ejemplo, viajando. Todo el tema de los viajes, el poder compartir esa parte también con mi familia. Me parece que el viajar es algo que te ayuda a tener crecimiento personal, te ayuda a vivir, a crear vivencias en tu vida, a tener otro tipo de experiencias y a entender también cómo otras personas viven, comen, cómo se desempeñan en el día a día. Entonces, para mí, algo en donde, hasta donde yo puedo gastar mi dinero es la parte de viajar. Hay otras cosas que me gusta también hacer, como pudiera ser probar comidas nuevas, a lo mejor de repente algún restaurante, alguna bebida nueva. En realidad, en aras de conocer un poco más de lo que es mi día a día, ¿no? Más allá de eso. No, claro. Cuéntanos cómo llegas tú y con tu familia desde México a Estados Unidos. Nos compartiste que también estuviste viviendo en ciudades como Nueva York, actualmente estás en el área de Houston, pero también viviste fuera de Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo llegas a donde estás actualmente. Sí, de acuerdo. Fíjate que nosotros llevamos, mi familia y yo, aproximadamente 18 años en los Estados Unidos. Somos originarios de la Ciudad de México. Yo estoy casado, tengo, aparte de mi esposa, dos hijos que ya están en edad universitaria. Uno de ellos, de hecho, ya se graduó. Cuando ellos llegaron a Estados Unidos eran pequeños, eran niños. Fue todo un proceso en la parte de adaptación. Nos tomó algunos años, como seguramente le toma a la mayoría de la gente. Al día de hoy somos ciudadanos, llevamos ya, como decía, 18 años viviendo en este país, los últimos 9 en Houston. Antes tuvimos la oportunidad de vivir en Florida, en Nueva Jersey. También por algún tiempo vivimos en Londres, en el Reino Unido. Todos esos cambios en realidad propiciados por temas profesionales. Y bueno, actualmente en el estado de Texas. En ese sentido, creo que toda esta trayectoria, todo este camino ha sido en general para nosotros como personas y como familia una gran experiencia. Ha sido la oportunidad de conocer no solo este maravilloso país, sino también mucha gente a lo largo de nuestro camino, gente con diferentes perfiles, con diferentes experiencias en la vida, con diferentes actividades. Entonces me parece que ha sido una experiencia muy enriquecedora y que definitivamente recomiendo ampliamente. Excelente. ¿Y cómo llegas a la parte de venta y compra de negocios? Pues fíjate que yo empecé mi carrera profesional en banca hace muchos años. Estuve los primeros 10 años de mi carrera trabajando para un par de bancos en México y en algún momento, por un cambio de trabajo que hice, tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, en donde, y aquí vino la experiencia esta de pues, migrar de ciudad, de vivir incluso en el Reino Unido, trabajando en temas de finanzas, mucho de finanzas corporativas, temas de contables, temas de tesorería, etcétera, etcétera, dentro del ámbito financiero, pero también relacionado con el mundo de las fusiones y las adquisiciones, que en inglés se le conoce como M&A, Mergers and Acquisitions. Entonces, de ahí empieza mi interés. Tengo, dentro de lo que fue mi carrera profesional también, tuve la oportunidad de meterme al mundo de las franquicias, de los pequeños negocios, empezar a conocer más cada vez
hasta que llegué al punto en el que estoy actualmente, desempeñándome como, en cierta forma, como consultor, como asesor de todas aquellas personas que deseen vender su negocio, que deseen también adquirir un negocio, pero principalmente vender, principalmente el foco es en la parte de la venta. Y llegué aquí, bueno, pues con todo este bagaje empresarial que traía, toda esta experiencia, no solo en empresas, sino como comentaba en el mundo de las franquicias y de pequeños negocios también. Y bueno, pues ahora dedicado a esta parte, ¿no? Buscando sobre todo apoyar, buscando acompañar en el proceso a todos aquellos dueños de negocios, principalmente enfocado en lo que en Estados Unidos se le conoce como el lower middle market, que son empresas pues de tamaño mediano, de tamaño pequeño, apoyándoles en este proceso cuando deciden que es el momento de delegar su negocio hacia alguien más o de tener un giro en su vida, ¿no? Claro, y eso es algo de lo que queremos hablar a fondo en este episodio. Hace algunos meses que te conocimos, hablamos sobre este tema de la compra y venta de negocios, ¿no? Y se estima que hay cerca de 33 millones de pequeños negocios o pymes, como les diríamos en México, y más de 5 millones de estos son negocios de personas en la comunidad latina, negocios latinos. Muchos de ellos crecen, se mantienen gracias a que su fundador sigue en la operación y administración del negocio, sigue involucrado muy intensamente. Pero cuando este dueño quiere retirarse, ya se siente grande, quiere llevar una vida más tranquila y pensar en el futuro cuando él ya no esté, cuéntanos en general qué opciones existen para estos emprendedores para que su negocio siga funcionando cuando ellos ya no quieran estar o llevar su negocio. Sí, fíjate que mencionabas, me parece, datos muy interesantes porque definitivamente este es un país que tiene millones de negocios y también millones de ellos el día de hoy pertenecen a latinos, ¿no? Gente de la comunidad hispana, gente de la comunidad latina, en donde tenemos un sector empresarial muy, muy grande. También estamos atravesando un momento muy interesante en este país, en los Estados Unidos, porque la generación de lo que se le llaman los baby boomers están en el proceso de retirarse, en el proceso de buscar un cambio en su vida. Y dentro del tema de la dinámica del cambio de manos en cuanto a los negocios que ya están en marcha, negocios muy exitosos, muchos de ellos, se estima que en los próximos 5 a 10 años veremos un dinamismo muy importante en este sentido, en donde muchos de los negocios van a cambiar de manos. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre cuáles son las opciones que tiene un dueño de negocio, fíjate que hay varias opciones, ¿no? La primera de ellas, que es quizá la menos deseable, pues es simplemente cerrar la ventana, ¿no? Cerrar la cortina y decir, mira, me deshago de mi negocio, hacemos una venta de activos, es decir, busco quien me pague por lo que vale mi negocio en cuanto a los activos que poseo y se acabó, ¿no? Y digo que es la opción menos deseable porque al final del día todo ese valor que se ha generado a través del tiempo se perdería. Sí. Se perdería, ¿no? Porque el negocio no solamente son las sillas, las computadoras, las máquinas, el activo fijo, los fierros, si tú quieres, ¿no? Que lo componen. Va mucho más allá por todo lo que se ha generado, todo el valor que se ha generado en la historia del negocio. Entonces viene una opción que puede ser más interesante, que es vender el negocio. Antes de entrar en la parte de la venta del negocio, me gustaría hacer referencia a las razones por las que una persona en los Estados Unidos decide no continuar operando su negocio. Y la primera razón, de hecho, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero me parece que va más allá del 40% de las personas que van a vender un negocio. La razón es que piensan salirse del negocio, es precisamente porque se van a retirar. Es precisamente porque llegó ese momento en la vida en donde necesitan tener o quieren tener un cambio. Ese cambio es el retiro. En este país, a diferencia muchas veces de lo que ocurre en nuestros países de origen, en América Latina, en donde el dueño de un negocio a lo mejor se lo hereda a sus hijos, simplemente los pone al frente. En este país, el dueño del negocio, en muchas ocasiones, en la gran mayoría, el valor que ese negocio ha ido generando y que tiene un valor económico es parte de su patrimonio y una parte muy importante de su patrimonio. Entonces, en muchas ocasiones, los hijos no están en posibilidad de o pagarle el negocio o comprarle el negocio o seguirle dando una renta que se derive de ese negocio. Entonces, por esa razón, y volvemos al punto inicial, la parte de la venta del negocio. Esa es
y mencionaba yo, la primera razón por la cual se decide vender un negocio es precisamente el retiro. Y hay algunas otras razones adicionales, como puede ser cambio de residencia, enfermedad en algunas veces, y también en ocasiones que el negocio no va bien. Sí. Entonces, y ahí entramos a lo que es el proceso de venta del negocio, el cerciorarte de que el negocio está en buenas condiciones financieras. Pero sin querer desviarme del punto adicional, estábamos hablando de la parte de la venta del negocio. Entonces, cuando alguien que es dueño de un negocio decide venderlo, o decide que se lo va a dar a alguien más, es importante que se haga una evaluación, es decir, y ese es el primer paso, es determinar aproximadamente cuánto es lo que los compradores potenciales estarían dispuestos a pagar por este negocio. Y esta es una ecuación que a veces es un poco complicada de determinar porque va más allá de los números, es decir, del flujo de efectivo o del efectivo del cash que el negocio está generando o de lo que se ha invertido en el negocio. Es tratar de ver cuál es el valor que este negocio está generando, el valor que le va a generar a un nuevo dueño, que se va a traducir entonces en un precio de venta. Entonces, volviendo a la pregunta, la segunda opción es vender el negocio. Esto es totalmente viable. Este mercado, el mercado americano, está totalmente acostumbrado a esto. Hay muchas posibilidades para estructurar la operación de venta de un negocio, con financiamiento, sin financiamiento, etcétera, etcétera. Y esa es la segunda parte. La tercera posibilidad que tiene el dueño de un negocio es venderlo a sus empleados, es darle participación a sus empleados, que es una opción que, sobre todo con empleados que tienen mucho tiempo, que son a veces incluso casi parte de la familia, o se sienten parte de la familia, es una opción que puede ser atractiva también. Y es compartir ese legado con quienes han ayudado a forjarlo, ¿no? Claro, el equipo fundador. El equipo fundador de la compañía. O sea, en términos generales, para la salida del negocio, son las tres principales vías, que una es cerrar el negocio o simplemente heredarlo, traspasarlo a alguien de la familia. La segunda es vender este negocio, es decir, recuperar un valor económico, un valor monetario. Y el tercero es hacer partícipes a los empleados a lo largo del tiempo para que ellos puedan tomar las riendas de este negocio. Claro. Platícanos un poco sobre la opción en la que tú eres el experto, que es la de la compra y venta de negocios. La otra vez nos platicabas sobre 6 o 7 pasos que le ayudan mucho al dueño de un negocio a entender cómo se va a evaluar su compañía, en qué momento ya no se puede echar para atrás y más o menos cuánto tiempo tarda este proceso para que alguien que decide vender el día de hoy su negocio pueda en el futuro recibir el fruto de su trabajo por todas las décadas que le ha dedicado. Sí, de acuerdo. Esa es una pregunta muy interesante porque antes de comenzar este proceso de la venta de un negocio, de ya listarlo, me parece que es muy importante establecer las expectativas correctas, ¿no? En cuanto al tiempo y bueno, sobre todo también en la parte monetaria. Todo este proceso empieza con un análisis, empieza con una evaluación, que esto va después de, tener el interés de decir, ¿sabes qué? Quiero explorar la posibilidad de vender mi negocio. El primer paso es hacer una evaluación. Esta evaluación la puede realizar una firma especializada como nosotros o incluso lo puede realizar algún consultor, algún asesor, alguien cercano al dueño del negocio. Y hay métodos para hacer esta evaluación, pero el método más utilizado es a través de la evaluación de los flujos del negocio, es decir, cuál es el monto de cash que el negocio en realidad le está generando al dueño. ¿Cuánto es lo que en realidad le está poniendo en el bolso? Y ese es el punto de partida para la evaluación y se utilizan algunas metodologías para, con base en eso, determinar un precio de venta. Esa es la primera parte. Una vez que se tiene una evaluación y se tiene un precio estimado de venta, entonces lo que seguiría es, confirmar si este precio de venta es el adecuado para el vendedor y si es el adecuado, entonces se procede normalmente a listar el negocio. Es importante dar a conocer que este negocio se va a vender. Que está a la venta. Que está a la venta. Dentro de este proceso de evaluación, algo que no me quisiera brincar es, si bien el dueño pudiera sentir que tiene ganas de vender un negocio, que es el momento adecuado, una parte importante es realmente confirmar si es el momento adecuado para hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones en el mercado, por ejemplo, recientemente el incremento en las tasas de interés. Claro. Movimientos macroeconómicos pueden impactar este tema de la venta,
pero también poder llevar a cabo una asesoría, darle un consejo a veces al dueño de decir, mira, si tú esperas, si el negocio sigue creciendo 6 meses, 12 meses más, el precio que se puede alcanzar puede ser un precio mayor, puede ser algo mucho mejor para ti. También esa parte va dentro de la evaluación. Una vez que se concluye esta evaluación, entonces sí viene pues una decisión, si se sigue adelante, y lo que seguiría es listar el negocio. Firmas como la nuestra, pues tenemos bien digerida esta parte, el proceso de listar el negocio en las fuentes adecuadas, pero esto también lo puede hacer el dueño de negocio por su cuenta. Entonces, normalmente un negocio se lista en páginas especializadas, en sitios especializados de Internet. Se lista también, o se da, más que listar, se da a conocer en comunidades de inversionistas. Normalmente hay comunidades de gente que está buscando adquirir negocios, sobre todo en ciertas actividades, en ciertas industrias. Se da a conocer también a gente que tiene negocios similares. Se da a conocer obviamente con la confidencialidad que se requiere, y es algo muy importante que voy a ahorita a ahondar en ello, pero que hay un negocio disponible que puede ser complementario a su negocio, que los pueda ayudar a crecer en una zona geográfica nueva. La parte de confidencialidad que mencionaba yo es muy importante porque para un dueño de negocio normalmente es muy importante que sus empleados no sepan que el negocio se está vendiendo. Entonces es un proceso que normalmente requiere un nivel de confidencialidad muy alto. El segundo paso, pues es ese, el que estoy mencionando, hacer la parte del listado del negocio, que iría de la mano del tercer paso, que ya en parte lo mencioné, que es hacer el marketing adecuado para el negocio, es decir, la promoción del negocio, claro. Que es una promoción realmente muy dirigida. Una vez que se empieza a hacer esta actividad de promoción, de listar el negocio, normalmente hay gente interesada. Hay gente que empieza a preguntar, inversionistas que empiezan a preguntar, o también fondos de inversión que pueden empezar a preguntar. Y esos son los compradores potenciales. Un comprador potencial se le tiene que analizar, se le tiene que evaluar, ver realmente cuál es la seriedad de este comprador, ver realmente que este negocio vaya acorde a su estrategia de inversión, a la experiencia que tiene, para que el negocio, al momento de pasar, de cambiar de manos, se potencie, siga generando valor. Y que el comprador potencial también esté consciente de las implicaciones que va a tener al tener esta compra del negocio. Claro. Entonces, viene la parte de la evaluación del comprador. Una vez que se hace la evaluación del comprador y hay un interés mutuo, es decir, es un buen comprador, ya sigue con interés de seguir adelante en la transacción, se firman una serie de contratos, un contrato de intención de compra, y esto es principalmente por protección no solo del comprador, pero también del vendedor, protección de ambas partes, es decir, que hay seriedad en la transacción. Una vez que se confirma esta seriedad, entonces el comprador empieza un proceso de conocimiento del negocio. Va más allá no solo de la información financiera que ya se le ha compartido, entonces sí ya va a conocer el negocio a fondo. Incluso cabe la posibilidad de que se meta un poquito a entender cómo opera el negocio. Y se tienen reuniones con el comprador, se tienen reuniones posiblemente con la parte ya más operativa del negocio, se le tiene que dar a conocer el nombre del negocio, ahí ya es información que inicialmente era confidencial, que se empieza a revelar. Y una vez que se concluye este proceso, en donde hay como se podrán imaginar ustedes, una serie de preguntas, de reuniones, preguntas que se aclaran, reuniones en donde se acuerdan cosas, se llega a una conclusión de este proceso y entonces se procede a la venta. Se da un cierre de la transacción. Ese cierre, pues, imagínenselo ustedes como cuando se compra una casa. Es con un abogado, se hace la compra y en ese momento se hace la transferencia del negocio. Pero para la parte vendedora y compradora, ahí no acaba la historia, porque normalmente el vendedor tiene un periodo de entrenamiento, un periodo de capacitación para transferir ese conocimiento, para transferir todo ese bagaje que se tiene, hasta donde sea posible, transferirlo al comprador. Es un periodo que depende de la industria, depende de la actividad, puede durar de 2 a 4 semanas, 6 máximo. Una vez concluido este periodo, ahí sí concluye la transacción, el vendedor se retira y el comprador se pone a operar el negocio, ya de acuerdo a sus propias reglas, consideraciones, etc. Ahora, una cosa que pasa con la comunidad latina y que probablemente tú lo has visto también, Roger, es que
a la hora de hablar de compliance, a la hora de hablar de estar en regla con nuestros documentos, con nuestros impuestos, con nuestra contabilidad, generalmente no estamos al corriente con esas cosas, ¿no? Sí, Tal vez no han hecho sus impuestos, tal vez ni siquiera tienen en regla trabajadores, tal vez tienen sí. trabajadores que tengan documentos y unos que no. Todas estas cosas, ¿cuál sería alguna recomendación que tú le podrías dar a los negocios que tal vez están considerando vender su negocio en los próximos años, pero que no se sienten listos o que quieren estar listos para cuando llegue ese momento? Sí, de acuerdo, Enrique. Esa es una excelente pregunta porque, como tú lo comentas, es algo que hemos visto varias veces, en repetidas ocasiones. Y quizá el consejo que yo les podría dar es que lo antes, esto es parte de un plan. La venta de un negocio es parte de un plan de largo plazo. Yo definitivamente les recomendaría darle estructura a su negocio, a llegar, acercarse a alguien que pueda ayudarles con esta tarea. Esta parte es muy importante. Y es muy importante porque en la medida que ustedes como dueños de negocio puedan dar esta estructura, puedan mostrar esta estructura, puedan mostrar información financiera, puedan mostrar sus tax returns, todo esto ayuda para que el valor del negocio crezca, el valor del negocio se maximice. Y tú como dueño de negocio al final del día lo que quieres es obtener el mayor valor por tu negocio, ponerle el precio más alto que se pueda. Toda esta estructura que comenta Enrique, tenerla, ayuda a eso, definitivamente. Yo el consejo que les daría es, si no lo tienen hoy, acérquense a algún asesor, algún CPA, algún asesor en temas contables, financieros, legales incluso, que pueda apoyarles con este tema. Perfecto, sí, porque así están listos y como dices, maximizan el valor de lo que puedan vender su negocio, ¿no? Totalmente, esa es la idea. Perfecto. Esa es la idea, maximizar valor. Y es algo que creo que tenemos que ponernos más las pilas en la comunidad latina porque generalmente tenemos un relajo con nuestra propia información, con nuestras propias finanzas y eso a veces se refleja en los negocios que tenemos, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ese es un muy buen consejo y yo creo que sería quizá uno de los puntos más relevantes que yo tomaría de esta reunión. El poner esas cosas en orden, el poderle dar estructura. Como decía, incluso si no se tiene pensado en vender el negocio, el tener esa estructura también ayuda en muchas ocasiones a entrar a mercados nuevos. El poder tener una carta de presentación como negocio, es decir, este es mi negocio, este es el tamaño que tiene el negocio, y eso incluso da idea de orden, idea de que se tienen las cosas en regla y de que puede ser un buen socio de negocios, ¿no? Un buen business partner para seguir adelante. Incluso en la pandemia, ahorita que decías eso, de que te puede abrir puertas, muchos negocios pudieron accesar a financiamiento como estos famosos PPP loans, que eran préstamos perdonables que ofrecía el gobierno para que no cerraran sus puertas. Y mucha gente no pudo acceder a ellos porque no tenía ni siquiera sus impuestos en regla, porque no tenía estados financieros, porque no tenían esa parte de compliance o de Sí. cumplimiento en regla. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ese es un punto también bien importante. Muchas veces los negocios para crecer requieren de financiamiento. Van a requerir algún tipo de soporte en temas monetarios. Entonces, tener toda esa documentación en regla es muy importante para poder tener opciones, para poder acceder a esas fuentes. Claro. Roger, mucho se ha hablado en los últimos años sobre este tema del nearshoring, ¿no? De Ujú. enormes inversiones que hemos visto en México, porque es un país estratégico con Estados Unidos, compartimos frontera, tenemos la cercanía con el mercado más grande del mundo y por muchas razones quizá hay mexicanos o hay latinoamericanos que desean tener presencia en Estados Unidos de alguna forma, ¿no? Tal vez tener algo de dinero invertido acá, tal vez tener aquí un negocio por si se quieren venir en el futuro con sus familias Sí. o expandir sus operaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tema en los últimos años? Quizá este interés has visto que sea mayor o menor de gente que quiere venirse aquí y cómo eso se ha relacionado con la posibilidad de comprar un negocio que alguien de este lado de la frontera tal vez quiera vender. Sí, de acuerdo. Esa, nuevamente, Enrique, una excelente pregunta, porque ese interés, si bien ha ido creciendo, bueno, primero que nada, ha ido creciendo a lo largo de los años, pero principalmente en los últimos 2 o 3 años, realmente ha tenido un boom. El número de personas que buscan venir a los Estados Unidos, que buscan establecerse, ya sea a través de una visa de inversionista, hay muchos tipos de visas.
Este, es algo que no cambia continuamente, pero se va actualizando cada cierto tiempo. Pero al final del día, una de las posibilidades más reales de venir a este país es a través del establecimiento de un negocio. Y ese negocio puede tener diferentes vías. Una de ellas, bueno, pues es crear tu propio negocio, pero el otro de las otras dos opciones que pueden ser quizá más rápidas en cuanto a establecerse, uno de ellos es la compra de una franquicia y la otra es la compra de un negocio en marcha. Más allá de que mi actividad sea relacionado con la parte de los negocios en marcha, definitivamente es una opción que yo recomiendo porque el negocio ya está caminando y una vez que se hace la compra del negocio, el negocio ya tiene clientes y está generando efectivo. Entonces, tú como dueño del negocio que ya estaba en marcha, a partir del día 1 tienes ventas. Obviamente también tienes el negocio operando y hay que mantenerlo operando, pero tienes ventas. A diferencia de un negocio que empieza de cero, en donde hay que irlo levantando muy poco a poco. Esa parte, y volviendo a la pregunta, definitivamente la hemos visto crecer. Nosotros trabajamos con algunos abogados de migración que nos refieren sus clientes para la parte de la compra del negocio o para prestarles una asesoría en cuanto a cuáles son las opciones a las que pudieran tener acceso. Pero sí, definitivamente en el tema de las visas está íntimamente ligado el tema de los negocios. Claro. Y eso es algo que nosotros hemos visto incluso a gente en nuestra red o de amigos o de familiares que están considerando esa opción, Sí. porque dicen no sé qué va a pasar en México, no sé si vamos a estar mejor o peor, pero por si las dudas quisiéramos tener un pie de este lado y esa es una forma que tal vez no conocen muchos, ¿no? Tal vez la gente busca solo una visa de trabajo para ser aquí un trabajador, pero no conocen mucho sobre esas otras opciones como comprar una compañía existente y con eso tener no solamente un flujo de dinero en Estados Unidos, sino también la posibilidad de emigrar de manera legal a este país. Sí, claro, y es una posibilidad real y a veces pudiera sonar que hablo uno de una compra de un negocio, de una empresa y que pudieran ser montos excesivamente altos, inaccesibles, quizá pudieran llevarse una sorpresa. En muchas ocasiones los montos requeridos no son tan altos como pudiera parecer, pero definitivamente ahí mi consejo sería acercarse con alguien especializado en el tema, acercarse con un abogado de migración también, que pudiera darles mayor información al respecto, pero simplemente quisiera dejar el mensaje que esto es una posibilidad real, es una posibilidad que mucha gente ha ejercido y que las puertas siguen abiertas para ello en este país, en los Estados Unidos. Y que tal vez no se conoce demasiado, ¿no? No se conoce mucho de esta solución. Sí, definitivamente, y que definitivamente requiere mayor difusión, pero como repito, es una posibilidad real. Roger, otra pregunta que también tenemos tiene que ver con la gente que tal vez está pensando poner un negocio, ¿no? Y esto tal vez tiene que ver más con la parte inicial que termina contigo ayudándoles a venderlo, pero hay gente que tal vez en esta economía un solo salario difícilmente alcanza, ¿no? Para pagar los bills y tal vez aún teniendo dos trabajos, a veces la gente puede tener dificultades y más en una ciudad como Austin que tiene muchos problemas de accesibilidad y de costo de vida, ¿no? Sí. Hay gente que tal vez está pensando poner algún negocio adicional, tal vez vender algo de algo que le guste hacer o tal vez, no sé, hacer comida, hacer música, algún negocio adicional que le dé flujos adicionales, ¿no? Pero tal vez tienen miedo porque dicen, no sé cuánto me va a costar, no sé qué va a pasar en el futuro, es un año de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, y no sé cómo me va a ir en este nuevo negocio, y muchas veces por miedo deciden no lanzarse a hacer una compañía o a crear un negocio. ¿Qué recomendación le darías a estas personas que tienen una idea de negocio, pero todavía no se quieren aventar a crear una compañía? ¿Y qué cosas deberían planear en el futuro para cuando lo quieran tal vez vender? Sí, de acuerdo. Mi primer consejo sería que se avienten, que lo hagan, que muchas veces la vida está pasando el puente del miedo, ¿no? Y ahí es donde empieza el disfrute real de lo que uno quiere hacer. Ese sería mi primer consejo, aventarse. Realmente, si tienes una idea de negocio que quieres echar para adelante y tú sientes que es una posibilidad real, has hecho hasta donde te es posible un sondeo, un análisis, trata de enriquecerlo lo más posible, pero sin ser exhaustivo. Vamos para adelante. Pienso que lo que tú comentas es algo que está pasando en muchas ciudades aquí en Estados Unidos, ¿no? El costo de vida se ha ido para arriba y hoy pues simplemente en muchos hogares no alcanza, ¿no?
no alcanza y se tienen que buscar fuentes adicionales de ingreso. Eso es real y eso lo estamos viviendo en los Estados Unidos y no solo aquí, sino en muchos otros países. Yo lo que les aconsejaría es, en la medida de lo posible, informarse. Hay organismos como la Cámara de Comercio que les pueden ayudar, que pueden proporcionarles recursos, seminarios, pláticas, que les acerquen a gente que tiene el conocimiento que pueda ayudarles. Esa es una gran posibilidad, una posibilidad real también, pero sí definitivamente echarlo para adelante, ¿no? Es un país que es muy bondadoso en ese sentido, en el tema de ser emprendedor, de iniciar un negocio. Es cierto que es un país donde hay mucha competencia, pero también ha demostrado ser un país que tiene cabida para mucha gente, ¿no? Prácticamente para todos. Entonces, mi consejo sería seguir para adelante. Si bien puede ser a través de iniciar un negocio desde cero, puede ser también explorar las otras opciones, ¿no? Como comentaba, una franquicia, un negocio en marcha. Hay franquicias y negocios en marcha de todos los tamaños, ¿no? Entonces, pudieran ser posibilidades reales también para el público en general. No, qué grandes consejos, porque conocemos a varias personas que tienen tal vez esa duda, no se han animado o no saben qué empezar, ¿no? Tal vez tienen varias ideas que no se han animado a intentar alguna y que creemos que les podría ayudar mucho este consejo. Sí, de acuerdo. Yo creo que si son ustedes un poco observadores y ven pues gente que ha emprendido cerca de ustedes, seguramente verán casos de éxito. Y creo que también ahí ser observadores para ver, bueno, en estos casos de éxito, acercarse a la gente. ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Qué barreras tuviste? A veces tener la apertura, pues para acercarse a la gente, hacer preguntas. Como emprendedores eso creo que es bien importante. Y echarlo para adelante, trabajar duro y ver qué opciones hay. Este país ofrece también muchas opciones y recursos en cuanto a financiamiento, en cuanto a asesoría, recursos algunos públicos proporcionados por el gobierno, como el Small Business Development Center, por ejemplo, y algunos otros que son privados, pero que pueden ser accesibles, ¿no? Como la Cámara de Comercio. Claro, y que además lo que dices es bien importante, porque muchas veces es aprender de los demás que tuvieron ya algún error o alguna experiencia, alguna vivencia, porque muchos de ellos no es su primer negocio que han creado, muchos son gente que lo intentó varias veces hasta que lo logró en una, y es algo de lo que tampoco se habla mucho, ¿no? De esos errores. A veces solo vemos en redes sociales el éxito de tal persona que se volvió millonaria con un negocio, pero no los 5 negocios fallidos que hizo antes o todo lo que le costó para llegar a ese momento, y nada más parece que lo hizo de la noche a la mañana y que no le llevó muchísimo tiempo y esfuerzo. No, sí, totalmente. Ser emprendedor no es fácil, pero yo creo que es muy gratificante. Entonces, si tienes una idea, vamos para adelante, y un deseo real de hacerlo, adelante. Algo que también me preguntabas, Enrique, que se me estaba escapando, es la parte de la planeación desde un inicio. Yo creo que es bien importante que cuando tú empiezas con un negocio, ya sea que lo generes, que lo compres, tengas una visión de largo plazo y digas, mira, yo quisiera llegar hasta aquí y esto es lo que estoy buscando que me dé este negocio. A lo mejor no lo sabes con certidumbre al inicio, no lo puedes poner a lo mejor un número al inicio, o no puedes decir, yo en este negocio pretendo estar 10 años, pero sí es importante que durante el inicio del negocio, quizá en los primeros periodos, en los primeros años, puedas tener una definición. Es decir, esto es lo que yo quiero obtener de este negocio. Esto te va a permitir planear y te va a permitir poner un objetivo y también tener un plan de salida para los negocios. Todos los negocios, y eso es un consejo, digamos, desde el punto de vista más de planeación estratégica, es siempre tener un plan de salida. Siempre decir, hasta aquí buscaría yo llegar. Si llegas más allá de eso, bienvenido. Y si ves que el negocio va muy bien y quieres extender ese plan, adelante. Pero sí tener un plan de salida, una visión de largo plazo y saber hasta dónde quieres llegar. Roger, última pregunta, y esta la hacemos en todas las entrevistas. Cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, mi comida favorita, bueno, soy originalmente de México, me gusta mucho la comida mexicana, me gusta mucho el mole, pero también me gusta mucho la comida asiática. Todo lo que son los noodles, el sushi, todo esto, me gusta mucho también. Perfecto. Pero soy fan de la comida mexicana definitivamente. Y si pudieras escoger un platillo, ¿cuál sería? Para mí, el platillo más rico que existe quizás es el mole mexicano, por la complejidad que implica y seguramente también por los recuerdos que me trae. Claro, aparte también de nostalgia, ¿no?, de México. Así es. Roger, pues te agradecemos mucho por este espacio, por poder educar a la comunidad en este tema tan importante que nosotros creemos que hace falta mucho hablar.
mucha gente dice que tener una casa es como el paso más importante para tener un patrimonio intergeneracional para las familias, pero nosotros creemos que tener un negocio es el segundo, porque puedes pasar esa riqueza, ese conocimiento, esas vivencias a las futuras generaciones, y parte de eso es educarnos en qué recursos existen para crear el negocio, pero después para salirse de ese negocio y disfrutar los frutos del trabajo. Entonces, lo que tú haces, y principalmente que tú lo puedes hacer tanto en inglés como en español, es algo que nos gusta mucho y te deseamos el mejor de los éxitos en todo lo que hagas. No, muchísimas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia también. Y lo que acabas de decir, coincido totalmente, es muy cierto. Si hay algo en lo que les podamos ayudar, con todo gusto. Y como decía Enrique, inglés, español, no debe ser una limitante, ¿no? Y estamos aquí para apoyar a la comunidad en lo que sea posible, lo que se necesite. Vamos a poner toda la información de contacto de Roger y de su compañía para los que estén interesados en conocer un poco más y contactarlo. Y bueno, muchísimas gracias, Roger. Muchas gracias, Enrique. Un gusto haber estado contigo. Muy Gracias. amable. Gracias. Gracias a tu audiencia.